estos encuentros? Bueno, el Gran Foro Colombia de la revista Semana se ha posicionado en el país como el arranque del año. Es el momento en el que el país discute los principales temas. Yo diría que para Colombia el equivalente de lo que para el mundo es Davos. Acá es donde se escuchan pues los grandes planteamientos de lo que sean las tesis de manejo económico, en este caso de este año las reformas que va a presentar el gobierno, y donde ya digamos como que arranca en forma el año y la discusión. Entonces yo tengo muchísima expectativa porque en este momento hay mucha incertidumbre. Realmente el país está en ascuas, no sabe realmente qué es lo que viene, y esto es paradójico porque en este momento el mundo, la economía global está más bien dando buenas noticias. Hay menos probabilidades de una recesión global. Es muy posible que este sea un año de buenos precios del petróleo, o sea, que el solo viento de cola de la economía global nos beneficiaría a nosotros en Colombia. Pero en Colombia nos encanta meterle ruido a las cosas y podemos alterar un poco ese buen entorno que en este momento se está viendo. Entonces yo diría que hoy vamos a tratar de saber un poco más pues qué es lo que está pensando el gobierno en diferentes áreas, porque las reformas, hay que decirlo, a la salud, a las pensiones, al mercado laboral, son todas reformas que podrían ser buenas, que el país ganaría mucho con unas buenas reformas en esos frentes, pero también es mucho lo que se puede perder si las reformas no se hacen bien y si no vienen con las propuestas y las tesis que permiten realmente mejorar la atención a la salud de los colombianos, la posibilidad de pensionarse de los colombianos y la posibilidad de encontrar un trabajo. Quisiera preguntarle por las declaraciones de la ministra Irene Vélez en Davos precisamente. ¿Qué opina de ese nuevo anuncio que hizo y lo que ha dicho sobre el tema de hidrocarburos? Cada quien tiene derecho a tener sus propias ideas, sus ideologías, pero no sus propios datos. Los datos son duros, los datos son los mismos para todo el mundo. Y los datos hoy en Colombia son que las reservas probadas, es las que realmente existen, las que ya se han certificado, es decir, que estamos seguros que esos hidrocarburos están en el subsuelo, no dan abasto, no son suficientes para atender nuestras necesidades de demanda. Entonces, uno puede imaginarse escenarios con reservas probables, con reservas posibles, con reservas contingentes, pero la realidad es lo que está probado. Y con lo que está probado, Colombia puede tener una escasez en el suministro de gas natural. Claro que lo puede importar. Este es un mercado pues que lo conocemos, es un mercado donde uno puede importar gas, pero le va a salir mucho más caro a los colombianos, a las familias colombianas que utilizan el gas natural, a los vehículos colombianos, a las industrias colombianas, les va a salir más costoso si tenemos que importarlo. Entonces es mucho mejor para nosotros pues buscarlo, encontrarlo, y cuando esté probado, ahí sí podemos decir tenemos o no gas suficiente. Y por último, las reformas que viene la pensional, viene la laboral, otras reformas a la salud también. ¿Qué opina de esos anuncios que se han hecho hasta ahora porque no se conocen a fondo los proyectos? Que el gobierno tiene que rápidamente salir a explicar qué es lo que quiere hacer, pero sobre todo contestar algunas preguntas. En el caso de la salud, yo quisiera preguntar, ¿cómo se va a verificar que el sistema sea un sistema donde las cuentas cuadren? Es decir, donde hay una restricción presupuestal, hay una cantidad de recursos que se le asignan en el presupuesto a la salud y que esos sean los recursos que se utilizan para atender a los colombianos. Dos, ¿quién va a verificar que las cuentas que pasan las entidades que prestan los servicios de salud, las IPS, pues sean cuentas válidas, que correspondan a la realidad, que sean verídicas? Tres, si se va a unificar y se va a consolidar el régimen contributivo, el régimen subsidiado, hoy en el régimen contributivo los trabajadores aportamos 4% de nuestro salario. Si eso no va a ser en el futuro, si van a desaparecer esos aportes, es bueno entender entonces cómo se va a financiar el sector, el sistema de salud, ahora sin ese aporte del 4%. Es decir, más preguntas que respuestas, pero creo que esa es la tarea seria y sensata de una persona que está opinando sobre los temas de políticas públicas. Es, antes de entrar a prejuzgar, cuéntenos cómo va a funcionar este sistema en cuanto a quién va a verificar que se cumpla con la restricción presupuestal, quién va a verificar que las cuentas que utilizan las prestadoras de servicios de salud para cobrar sus servicios sean verídicas y sobre todo cómo se va a financiar el sistema. Ok, listo, doctor, gracias.